todo tiene relación con esta asignatura y pues vamos a complementar todos estos conocimientos que vamos a tener en estos módulos. Así que sin más preámbulo, maestro Augusto, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, maestra Zaira. Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Soy el maestro Augusto Fernández y tengo el gusto, para Augusto, es un gusto compartir esta tarde un tema que a mí me apasiona, que es muy interesante y que no se limita, fíjense bien, no se limita solamente a un aspecto empresarial, a un aspecto de un distintivo, a un aspecto de algo que ahí esté representando o dando, vamos a decirlo así, una dignificación a la empresa, a la institución, al negocio, etc. Por eso ustedes verán el título frente a sus pantallas, quienes lo estén siguiendo de manera directa, el tema de por una cultura de la responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Esto es una introducción y es importante aclararlo. No vamos a entrar tanto en detalles de los códigos, de los ítems, de los puntos en concreto que se necesita para alcanzar un código, una responsabilidad, un distintivo, etcétera. Vamos a ver un preámbulo, un contexto general, vamos a hablar de una introducción que yo le llamo y vamos a caminar hacia una cultura de responsabilidad social. No sé quiénes de los que están aquí les guste la música. A mí me gusta mucho y me gusta relacionar la música con la formación. No veo esto como algo meramente académico, no veo esto como algo meramente de instruir, de transmitir una información, sino lo veo como algo formativo. Y la parte de la formación es lo interesante, donde no solamente se queda en conocimientos, y ahí está, y cómo aplicarlo, y cuándo aplicarlo como una herramienta, etcétera, no, sino como una apropiación o una aprehensión, que se llama en un sentido más formativo, de hacerlo tuyo. Este tema de ser responsable, no solamente porque me está viendo el jefe, o no solamente porque me está viendo alguien, sino, o visto desde la integridad misma, hacer lo correcto incluso cuando nadie me está viendo. Yo lo relaciono con la música, con el tema de Bohemian Rhapsody, ¿no? No vamos a hablar de personajes, sino vamos a hablar de en sí la melodía, la canción. Quien ha escuchado y quien le gusta la música y quien le gusta Queen, pues sabe que esta canción inmortalizó al grupo. Hay otras y muy buenas y muy interesantes canciones en contenido, en ritmos, etcétera, dependiendo de los gustos. Pero esta lo inmortalizó por algo muy particular. Incluso datos curiosos como dura 5 minutos 55 segundos, no sé si alguien lo sabía. Otro dato curioso que no es perceptible, pero que incluso la siguiente vez que lo escuchen en vivo o en alguna grabación, el cantante, ay, se me fue el nombre, hay que echarle la culpa al COVID, ¿no? De repente se me olvidan. Freddie Mercury, dicen que se echó un eructo al inicio, ¿no? Pero bueno, son datos curiosos que son imperceptibles, pero lo interesante es que combina diferentes elementos musicales, diferentes géneros, que a lo mejor no tienen nada en común. Y eso es la rapsodia, ¿no? Tú dices, ¿cómo se relaciona la rapsodia con la responsabilidad? Son cosas que a lo mejor elementos comunes humanos, pero que le dan un distintivo, un valor, un prestigio a una institución. Y obviamente podemos nosotros quedarnos como en la parte musical, la parte lírica, la parte operística, el solo de guitarra, etcétera. Pero hay cosas de fondo que naturalmente se transmiten porque es la propia esencia del autor, del cantante. Y aquí también, la responsabilidad social, así como los derechos, están hechos entre humanos y para humanos, ¿no? Y nuestro deber es cuidar al medio ambiente y a los animales y comprometernos con ese bien común. Pero si nosotros perdemos ese sentido, pues obviamente se pierde toda la estructura. Quizá hay personas que no lo puedan asimilar así. Y a mí lo que más me llama la atención de aquí es tener siempre un leitmotiv. Hay dos en concreto en esta canción. Uno, como 2 o 3 ocasiones, el Poor Boy, y el otro es Anyway the Wind Blows, que quiere decir el viento sopla, el viento sigue, la vida sigue, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar del mama, ¿no? Como lo dice por ahí, siempre hay una vida que sigue, que va llevando su curso y que al mismo tiempo le da sentido a todos estos géneros que se van componiendo para generar una gran armonía. ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es darle sentido? Que incluso a pesar de que yo en algún momento haya hecho algo de que diga, chin, esto no lo pude haber hecho, o no tenía que haber sido así, o no lo hubiera expresado como lo expresé en ese momento, siempre se le puede dar un sentido, un leitmotiv para salir adelante y para no quedarnos en el momento. Es decir,
no parte del error, sino que a pesar de eso sigue habiendo sentido de responsabilidad. No porque el jefe no sea responsable, la empresa no es responsable. Claro que afecta, pero ¿qué vamos a hacer a partir de eso? No nos podemos quedar de que pues yo soy así y que me aguanten, ¿no? O sea, hay un trabajo de equipo. Y aterrizándolo más hacia un contexto de cultura, un sentido de responsabilidad social, es ¿qué vamos a ver el día de hoy? Yo les propongo 5 puntos. El primero es un suelo firme, es a quién le corresponde la responsabilidad social. Ya más o menos lo he comentado en la introducción. Un segundo momento, vamos a ver hacia... Disculpen, de repente me agarra un poco la tos. ¿Hacia dónde vamos? O acercarnos a un concepto general de responsabilidad social. ¿Por qué ir hacia un concepto? ¿Por qué encasillarnos en una idea, en una definición? Miren, yo admiro un personaje que se llama Confucio, y Confucio, un personaje del siglo IV antes de Cristo, en una ocasión le preguntaron y le dijeron, oye, si tú subieras al poder, ¿cuál sería la primera reforma que harías, no? Y él dijo, la reforma del lenguaje, llamarle a las cosas por su nombre. Y a veces nos olvidamos ir a la esencia, ¿no?, de las palabras, qué significan. No resignificar, como muchos lo hacemos en torno al entendimiento, comprensión de cada uno, su contexto, etcétera. ¿Cuál es la esencia, el origen de las cosas? Y a partir de ahí ir construyendo, claro, ir adaptándolo, perdón, a los conceptos, pero también ir proponiendo. Vamos a ver en el tercer punto para qué sirve. En el número 4, ¿quiénes son esos testigos realmente o modelos de responsabilidad social que ya lo están haciendo en algunas empresas? No me voy a detener mucho ahí. Y por último, vamos a cerrar en ciertos compromisos, que obviamente en este camino que iniciamos hacia una cultura de responsabilidad social, cómo nosotros vamos llevándolo a la práctica, no hasta que estoy en la empresa, o porque ya soy en la empresa, o porque soy jefe, o ya cuando me toque estar en recursos humanos, o en el área de calidad, etcétera, voy a proponer, ¿no? Yo creo que hay cosas muy concretas que podemos comenzar a aplicar desde hoy. Esta es una de las diapositivas más pesadas, pero es la única donde encontrarán puro texto. Y es pisar, es saber dónde estamos parados, ¿no? Saber qué piso estamos pisando. Y esto es ética, a final de cuentas. No le demos muchas vueltas, porque todos quienes están trabajando en una empresa, quienes tienen en mente una empresa, pues aquellas que están bien constituidas, pues encontrarás una misión, una visión, unos valores, etc. Y por lo regular estos valores son un distintivo que constantemente se tienen que estar anunciando, evidenciando y buscando las formas de aplicarlo. A final de cuentas esto es ética. Para mí, cuando me toca dar la materia de ética, le digo, miren, hay una fórmula muy sencilla para ser feliz, ¿no? Sencilla decirlo, pero aplicarlo es complicado. Es saberse libre, y el que se sabe libre es una persona ética, y la persona ética es la que realmente puede hablar de felicidad. No porque una persona que haya tomado decisiones equivocadas no pueda llegar a ser feliz, sino diría Víctor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, ¿qué haces a partir de esas situaciones? O en una forma más concreta es, la última de las libertades humanas es elegir tu propia actitud ante las circunstancias. Entonces, vean cómo esto es clave, es esencial para ir hacia una responsabilidad social. Quien se pierde y quien dice, ay, pero es que a mí no me van a dar los códigos, los pasos y quiénes son, etcétera, y yo identificarme, a lo mejor tiene una expectativa diferente. Y hay cosas que naturalmente vas a encontrar en un tutorial, en una página de internet, que quizá tu jefe ya te los dijo, que ya lo aprendiste de memoria en la empresa donde trabajas, y no es el punto. Yo creo que es generar una conciencia de dónde estamos parados, cuál es el ambiente social donde encontramos desigualdad, injusticia, falta de bienes y valores, uso irresponsable, etcétera. Estos contextos que uno puede decir, pues qué vida tan triste, ¿no? O qué vida tan sin sentido. Pero es ir a identificar los motivos, si no vamos a decir, pues es que todos no me respetan, o todos son una bola de intolerantes, o todos son esto, ¿no? A ver, realmente enfocarnos, cuáles son los principales motivos por los que una sociedad nos está identificando como socialmente responsable. Obviamente yo identifico 3 concretos. Uno es la ignorancia, a pesar de que hay mucha información, nos falta un sentido común, entonces yo quiero que el otro piense como yo, y si no piensa, pues entonces es un intolerante. Y se pierde el respeto, que es mucho más importante. Un individualismo exacerbado donde es el yo, la exaltación del yo, y yo hago, yo pienso, etc. Y por último, el sentido es, vale la pena vivir esta vida, incluso a partir de la pandemia, a partir de que alguien se quedó sin trabajo, a partir de que alguien no tiene las posibilidades económicas, a partir, incluso esto es fuerte, a partir de una muerte, algo trágico, ¿no? Un accidente. Vale la pena la vida que siga siendo vivida con esta intensidad.
Yo creo que en el fondo hay procesos, como en todo, los ingenieros tendrán más claro esto, pero nosotros en la vida sabemos que todo tiene su momento, su tiempo. Y volviendo a Rapsodia, esos silencios es lo que hace grande esta melodía. Todas las grandes melodías, las grandes canciones, tienen sus momentos de silencio muy identificados. ¿A quién le corresponde la responsabilidad social? ¿A la empresa, al gobierno, a la familia, o no sé, a mi abuelita, perdón, o a mí mismo? Yo creo que es responsabilidad de uno mismo. La felicidad entonces es una responsabilidad de mis decisiones, porque a veces somos expertos en echarle la culpa a alguien, ¿no? Echarle la culpa a mis padres, a las circunstancias, ¿no? A mi pareja, a mi jefe, ¿no? Pero hay que asumir la responsabilidad de nuestros propios actos, ¿sí? Obviamente, cuando identificamos que alguien ha cometido un error, pues ahí está el hecho, ¿no? Pero ya cuando empezamos a hablar de suposiciones, creencias, perspectivas, prejuicios, ¿no? Pues obviamente es muy probable que cometamos un error. A lo mejor alguna vez podemos atinar, pero nos desgastamos en ese sentido. Hay un adagio latino que a mí me encanta en este sentido, y cuando se habla de ética hay que tenerlo muy presente, es el día a día, vivir el día a día, o el aye kodayis, ¿no? Haz lo que haces en el día. Tienes 24 horas, 1440 minutos, ¿qué haces con eso a diario? Tus momentos de descanso, tus momentos contigo mismo, tus momentos de recreación, de distracción, tus momentos de ver una película, una serie, lo que quieras, tus momentos de trabajar. Alguien pues diría, pues es que yo de esos no tengo ningún momento, ¿no? O trabajo, estoy con la familia, o estoy atendiendo tarea, o incluso estoy atendiendo esta clase, pero ¿cuándo tengo momento para mí mismo? A veces el problema no es el tiempo, ¿no? Que aquí con los filósofos siempre es la discusión. ¿Existe el tiempo como tal o es una invención, una cuestión de movimiento, de estrategia, incluso en torno a actividades, ¿no? Que lo relacionan mucho con la actividad. Hay varios tipos de virus biológicos, pero a mí me preocupan más los emocionales. Cuando alguien se engancha, ¿no? Cuando alguien se deja afectar por una situación, o cuando alguien no puede superar, no puede mirar más allá de una circunstancia. Se puede decir fácil, pero quien lo esté experimentando en este momento va a decir, es que tú no estás sintiendo esto que yo siento, ¿no? Una pérdida, una afectación, un despido, cuántas circunstancias, pero sí hay esperanza. Este es el único mensaje en torno a este tema del suelo firme, que a pesar de que exista mucha maldad, o a pesar de que las cosas no funcionen como uno lo pretende, siempre hay que encontrar motivos o ventanas o puertas que nos abran a un panorama, a un horizonte distinto. ¿Cuáles son las dos herramientas requeridas? Pues la inteligencia y la voluntad, ¿no? No sé si les haya pasado alguien que haya tenido alguna dificultad con un compañero de trabajo, ¿no? Con una persona, incluso entre familias. A veces tenemos claro la inteligencia, es que no es para tanto, ¿no? Y decimos, pero la voluntad no le mueve, pero es que yo no quiero hacer algo. La verdad es que si la otra persona no lo hago, yo no lo hago. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿No? Es como la gran pregunta. Son dos elementos bien importantes, no solamente para vivir, sino para asimilar lo que es la responsabilidad social. Y volviendo al tema de la felicidad, que es un tema que nos atañe a todos, pero es que es responsabilidad individual, no se trata de comprarlo en algún lado, no se trata de ir y buscarlo en una tienda, en un aparador, o sacarlo a meses sin intereses, estaríamos endeudados con nosotros mismos, sino se trata de que nosotros mostremos esa llave, como lo dice este personaje a Mafalda, que le dice, a ver, señorita, deme usted la llave para la felicidad, ¿no? Para hacerle el duplicado. Realmente nosotros es la que tenemos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues obviamente lo que decimos a partir de nuestra actitud ante las mismas circunstancias. Y bien, ¿cómo hablar de cultura? ¿Qué es la palabra cultura? ¿No? Yo, en este sentido, me ha ayudado leer estos autores clásicos y a veces un poco orientales para entender que hay que ir a la esencia de las palabras. La palabra cultura viene del latín cultus, que significaba cultivar, lo relacionaban al campo, incluso una cosecha, y ahí había un fruto, un producto. Pero ¿cómo se lleva al plano social la palabra cultura? Cuando se habla del cultivo de la mente, hay gente que piensa que la cultura solamente es el que sabe mucho o sabe de todo, ¿no? Hay gente que dice, yo sé de todo, por eso sé hablar con todos. Yo siempre me acuerdo de este gran personaje griego que decía, yo solo sé que no sé nada. Y sabía mucho, ¿no? Pero a veces no sabemos expresarlo, o cómo expresarlo, o incluso cómo transmitirlo a pesar de que yo lo tenga claro.
porque ese es el gran reto que incluso nosotros llegamos a tener como profesores. ¿Cuál es el punto de partida? Yo creo que esta es la presentación, esta es la diapositiva, perdón, más importante del día de hoy. Punto de partida para la responsabilidad social. Generar una identidad que responde al quién soy, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, definir, tener claro este tema, quién soy yo, o quién es la empresa en la que yo estoy y se quiere representar, reconocer como socialmente responsable, y qué imagen proyecto. Hoy en día este es un reto, porque vemos que hay gente que se proyecta muy bien, y se proyecta muy bien en las redes sociales, y lo hace a través como influencer a través del YouTube, ¿no? O de otras plataformas, y genera una imagen extraordinaria, ¿no? Somos socialmente responsables. Y me tomo una foto plantando un arbolito, cuidando a un animalito, cuidando al medio ambiente, con un cartel así diciendo, seamos responsables con el uso de los materiales en la empresa, de los contaminantes, etcétera. Puedo proyectar esa imagen. Pero para mí, hoy en día y en esta clase del día de hoy, es quién eres. ¿Cuál es tu identidad como empresa? Piensen en alguna empresa que haya tronado y que ustedes digan, esta imagen era extraordinaria. ¿Cómo es posible que se perdió? ¿Cómo es posible que murió la empresa? Faltaba identidad. Proyectaban muy bien, pero la identidad algo no estaba claro. O que estaba claro en papel, pero en la práctica no. Como dicen, de buenas intenciones están llenos los panteones, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero que tu identidad, tu proyección, hay gente que incluso en cuestión de temperamento dice, es que no, a mí no me gusta aparecer, no me gusta estar en fotos, y no me gusta, o sea, yo lo hago de corazón, y sí, es importante también proyectarlo. Y hay gente que se va por el otro lado, ¿no? Que dice, solo proyecta, pero la identidad pues tiene una doble vida, una doble moral, ¿no? Como se llama por ahí, y que a final de cuentas no es congruente o no es coherente. Y yo creo que esto, no solamente por quedar bien con alguien, sino por tener esa satisfacción personal. Y incluso fíjense, yo pasándolo a un plano humano de las relaciones interpersonales en la familia, cuando tú decides tomar una decisión de vida como casarte o comprometerte con una persona, no eres fiel cuando te comprometes, cuando le dices sí contigo para toda la vida, si antes no lo ha sido. O sea, no es una varita mágica el matrimonio, casarse o comprometerse con una persona, o decirle verbalmente te voy a ser fiel, no. Esto se va formando. Y obviamente quien no lo ha hecho antes le va a costar trabajo hacerlo después. No voy a decir que es imposible, pero le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque hay hábitos, hay vicios que se van conservando, y si antes no lo has sabido cuidar, mantener, conservar, pues después no es que sea una varita mágica y que digas, ay, sí, ya lo superé, ya soy un hombre nuevo, o ya no pasa nada. No. Y tenga mucho cuidado, digo, quien ya está casado, pues lo vivirá más en primera persona, no por esta parte de ser o no ser fiel, ¿no? sino por este sentido de responsabilidad con lo que yo me he comprometido libremente. Incluso este es un tema para más de una clase o incluso un semestre. Es a partir de mis decisiones, ¿cómo es mi respuesta? Y ahí está la clave de la responsabilidad social. Porque incluso, estoy acordándome de una campaña política que pasó hace unos años, hay gente que a partir de una mala imagen que le generaron en una noticia, la aprovechó y le generó una identidad diferente, ¿no? Para proyectarse de manera distinta. Incluso a través de cuestiones un poco fuertes, delicadas, de imagen, de proyección, puedes darle un enfoque diferente, pero si la identidad no se consolida, la imagen vuela, ¿no? Como dicen, la fama vuela. Y Roma no se construye en un solo día, ¿no? Como dicen los romanos, ¿no? Los latinos, se va construyendo con un proceso y es tiempo. Hoy en día, a lo mejor esto dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la responsabilidad social? Se ponen muy de moda los ayunos, ¿no? Ayunar tanto tiempo, etcétera, y ayuda a esto. Sí, tiene su parte muy buena, no voy a decir que no, sí tiene su parte muy positiva, pero hay gente que lo quiere proyectar solo con una imagen, ¿no? Pero al final de cuentas se tiene que generar un hábito que vuelva a la identidad. Y esa identidad es que, ok, puede ser un día, puede ser 2 días a la semana, puede ser un momento, una mañana, un momento del día. Dicen que la mañana es lo más importante. No, yo no soy experto en estos temas, pero tengo amigos que lo hacen, por eso tengo fresco el tema también. Y les funciona en el sentido que a mí me comparten, que les ayuda a tener autodominio personal, que les ayuda a tener un control de sus emociones. Les funciona, que bueno, hay otros métodos también, otras circunstancias,
no voy a decir que es el único, pero si a ustedes les ayuda, pues ahí les lanzo el comercial. Vamos a ver un pequeño video. Tiene subtítulos para los que no alcancen a escuchar, pero vamos a comentarlo un poco después. ¿Qué es lo más importante en una empresa? Y me gustaría que participen, si alguien tiene la oportunidad de participar en el chat, de comentarlo, que lo comente. ¿Qué es lo más importante en una empresa? Las personas, el cliente, la imagen. ¿Qué consideras tú que es lo más importante en una empresa? Si alguien quiere comentarlo. A partir de este video, nosotros nos damos cuenta que tenemos que llegar a cosas muy concretas en cuanto a una visión y una proyección sobre la responsabilidad social. Y surge en el 2006 esta propuesta de este autor, Edgar Morin, donde propone esta llamada a la ecología de la acción, es decir, no quedarnos solo con la buena intención, la reflexión, si todo está muy mal, etc. No, a ver, la acción significa que nos invita a comprometernos un poco. Porque al final de cuentas, acuérdense las abuelitas que nos decían, a ver, hijito, nieto, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ok, tú quieres ser bueno, hazlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Voy a ser bueno con los demás, sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Empieza por cosas concretas, incluso. No voy a cambiar el mundo, no. Cámbiate a ti mismo, o arregla tu cuarto, o recoge tus cosas, ¿no? Cosas bien, bien claras y concretas. Entonces, introduce, ¿no? En la ecología de la acción, introduce la incertidumbre y la contradicción ética. Primero, los efectos de la acción dependen no solo de las intenciones del actor, ¿qué quiere decir? Obviamente la persona o la empresa, ¿no? Quien dirige la empresa, sino también de las condiciones propias del medio lugar. Es decir, no vamos a hablar lo mismo de una empresa, un negocio que se quiere posicionar en el sur de México que en el norte, o en lugares donde hay costa, ¿no? En el centro del país, o incluso en lugares donde son más fríos, o lugares donde a lo mejor las condiciones sociales pueden ser más complicadas, a nivel mundial estoy pensando, ¿no? Como estos lugares donde hay radiaciones o cuestiones de contaminación ambiental provocadas por explosiones, descuidos humanos, y que es más difícil consolidar o proponer un ambiente de responsabilidad, ¿no? En una empresa. El segundo, de la imprevisibilidad a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que empezar en acciones concretas y a un corto plazo. Más allá de decir, pues sí, voy a hacerla como una visión que está bien, o sea, siempre hay que tener la expectativa muy en alto o la bandera ponerla en alto. Vamos a ser la mejor empresa del país, sí, ok, pero ¿qué vas a hacer en el día, mañana, en una semana? ¿No? Se pueden considerar o suponer los efectos de una acción a corto plazo, pero sus efectos a largo plazo siempre son impredecibles. Era lo que les decía al inicio, piensen en alguna empresa que se proyectaba muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué tronó? ¿No? Y hay muchas. No quiero extenderme en este punto porque no es propiamente el del día de hoy, pero recuerdo una empresa donde trabajó un amigo haciendo un trabajo de mercadotecnia, C&A, y aquí, bueno, en la zona donde vivimos, pues él detectaba efectos porque había tronado, ¿no? En unos lugares donde no funcionó, en otros quizás sí funcionó, pero al final ya no está en esta ciudad, ya no está en esta zona. ¿Por qué? Él exponía ciertos factores sociales, ciertos factores de identidad, y se me hacía muy interesante porque la propuesta era buena, incluso se anunciaba mucho en espectaculares, se anunciaba en la televisión, en las redes, ¿cómo se llama?, en el radio, y tenía un impacto. O sea, me tocó ver filas, cantidad de gente que iba, y de repente nadie, y dices, ¿qué pasó? ¿No? Pero bueno,
Eso sucede en algunas ciudades, por eso los contextos son muy importantes y la planeación. Vamos a ir a dos definiciones en concreto sobre la responsabilidad social. Una más local, para nosotros en México, que está avalada por el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, y obviamente hace una alianza, ¿no?, con el Aliarse, que son los que van velando por este tema constante de la responsabilidad social. Ojo, no solamente como una imagen, como algo que se proyecta, sino como una identidad. Y la primera, obviamente, la más local, la más cercana a nosotros, es definida como el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, y obviamente contribuyendo así a la construcción de un bien común. Suena bonito, dices, qué padre, ¿no? Así muchas empresas, pero lo interesante después de ver o memorizar o tener claro una definición es empezarla a desglosar. ¿Qué significa el compromiso consciente, no? ¿Cuál es la finalidad última de la empresa? ¿Cuál es la expectativa económica y social, el ambiente, ¿no? Lo que decía Edgar Morin, ¿cuál es el contexto social en el que nos estamos moviendo? Y algo más universal, algo más global, vamos a decirlo así, que en Europa el famoso libro verde lo tiene a través de la Comisión Europea, es esta integración voluntaria de las preocupaciones sociales y ecológicas de la empresa en sus actividades mercantiles y en las relaciones con sus interlocutores. Pueden ser socios, asociados, pero a final de cuentas hay una relación constante por mantener o compartir esa visión de cómo se vive la responsabilidad social, en qué medios, en qué ambientes. Hay gente que usa energías renovables, ¿no? Hay gente que se enfoca en, ¿cómo se llama?, en el reciclaje de ciertos productos. Hay gente que se enfoca por disminuir ciertos contaminantes ambientales, ¿no? Y cada quien, y se van combinando, se van comparando y compartiendo experiencias de éxito que les ayudan, obviamente. Hay dos definiciones, la que está en teoría y en la práctica, y en teoría pues hablamos de esos compromisos legales o éticos que asumes por el impacto, vamos a verlo esto como muy claro, el impacto que causa tu empresa en el mundo que te rodea. ¿Qué quiere decir? No seamos a veces utópicos o soñadores y queremos cambiar todo el contexto, no. Sí tiene que ser muy realista y el contexto donde estás y la visión a un corto plazo, pero también con una mira de llegar a algo más lejos, ¿no? En la práctica, son las cosas buenas, concretas, que puedas hacer por la sociedad para enmendar por el daño que se puede hacer en tu negocio. ¿Qué quiere decir? Pues todos esos contaminantes, okay, ya estoy haciendo un daño, ¿qué hago de bueno? Hay gente que dice, bueno, vamos a ayudar, ¿no?, plantando arbolitos, vamos a reforestar esta zona, o incluso vamos a ayudar a las familias de los empleados, a los hijos. Me tocó en la Ciudad de México, en Cuautitlán Izcalli, hace varios años, ya varios años, donde había una preocupación en ese entonces de los jefes o de los directores de la empresa por la formación de los hijos de los empleados. ¿Y esto qué les provocó? Pues obviamente no había un rendimiento al 100 en los turnos que era de mitad del día hacia la tarde. Los hijos salían de la escuela, se encontraban solos, también las mamás o las esposas estaban trabajando y naturalmente el hijo se quedaba solo. Y nos llamaron nosotros, yo trabajaba en el centro, es una empresa en la Ciudad de México, nos decían, queremos que les den formación a nuestros hijos, pero en la empresa. Y fue algo que se comprometieron, incluso fue muy interesante porque tuvimos que adaptar actividades porque las edades eran muy variables, de muchachos de prepa, secundaria, de primaria y algunos hasta de preescolar. Y nuestro personal era muy limitado, pero al final fue algo concreto donde la preocupación del gerente se vio ahí enfocada en esa necesidad de los empleados. Y el producto, el efecto es que estaba más contento, más tranquilo, salía de la empresa, se iban sus hijos con él y ya pues se solucionaba esa necesidad, ¿no? Dos momentos importantes, en teoría, que vendas lo que dices que vendes para las empresas, que tu empresa sea auténtica, evitar esos mensajes contradictorios, ¿no? Y que los empleados sean lo más importante. En la práctica, obviamente, bajar el consumo del agua, cuidar la electricidad, empaquetar con material reciclado y tener comunicación con los empleados. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar?
Comunicar involucras al otro, hay un feedback constante y llegamos a acuerdos. Informar es cuando la directriz, obviamente, va clara, lo que tienes que hacer, y esto tiene que ser muy claro en las instituciones, y se puede recibir una retroalimentación, un comentario, pero la información es fija, ¿no? En cambio, en la comunicación puede haber variaciones, puedo yo ceder o puedo no ceder en ciertas cosas, pero esto siempre es un talón de Aquiles en muchas instituciones, no voy a decir que en todas, pero la mayoría tienen un problema de comunicación con los empleados. Incluso en la materia que también me toca dar de comunicación ponen ejemplos de cómo transmitir información del empleado al jefe inmediato, digo, del jefe, del gerente al empleado inmediato y del empleado a los obreros, porque el conocimiento sobre ciertos temas tiene que transmitirse de maneras o de formas muy concretas. Y es un reto, incluso a través de qué medio o cuáles son los canales indicados para generar esa comunicación. Hoy en día tenemos más medios para transmitir información o para transmitir una imagen, pero tenemos que buscar en ciertos lugares en las empresas el que es indicado. ¿Cuáles son los ámbitos de la responsabilidad social? Bueno, la calidad de vida en la empresa, la ética empresarial, que es con lo que inicia hablando en esta sesión, hacia una cultura de la responsabilidad. Tercero, la vinculación con la comunidad. No solamente somos responsables por una imagen, por un reconocimiento que recibo, sino por el encuentro con el otro, sobre todo con el necesitado. El respeto al medio ambiente, ¿qué hago para que se fomente un cuidado del medio ambiente? Y por último, un consumo responsable. Y el consumo responsable es también aprender a detectar esas necesidades que pueden esperar y que no son apremiantes en nuestra vida. Porque si todo lo que ves, voy a hablar de algunas cosas, en Amazon, en Mercado Libre, piensas que es consumible, pues no tienes un control sobre ti mismo. Hay cosas que pueden esperar y hay cosas que son prioritarias. Cada quien lo valorará desde su contexto. Pero esa reflexión en el consumo responsable es la que tú te tienes que hacer, ¿no? Yo tenía un profesor de mercadotecnia que me decía, ¿cómo saber si eres un comprador compulsivo? Es muy sencillo, párate frente a un aparador. Pero un aparador donde exista una prenda, un artículo, unos zapatos, algo de electrónica que a ti te guste mucho. Y al momento de verlo, pregúntate, ¿eso me ayuda a ser feliz? ¿Eso me hace ser más persona? Y en el momento que te lo respondas, sabrás. Y la verdad es que no nos dio la respuesta. Pero obviamente uno se descubrió cuándo sí y cuándo no. Hay cosas que sí y que puedes y que no pasa nada, ¿no? Y me ayudan. Pero hay otras, la mayoría, que pueden esperar. Y la respuesta la sigues teniendo tú. Porque a veces nos cuesta ir tomando nuestras propias decisiones, sobre todo cuando son en este sentido trascendentales, y luego le echamos la culpa a todo el mundo. Hay que ser responsables incluso de nuestras propias decisiones. Y no después decir, es que no me alcanzó el dinero, no me pagan lo suficiente. Hay cosas que sí se pueden administrar, obviamente hay cosas que se tienen que pagar mejor también. Vivimos en un mundo donde a veces no es justo los pagos, ¿no? Hay gente que por 2 horas gana 10 millones de dólares, ¿no? Y hay gente que nunca lo va a ver toda su vida. Pero bueno, son de las cosas de la vida que nos cuesta entender y que no tendremos una respuesta, o quizás sí, a corto plazo o pronto. 2 preguntas en torno a la responsabilidad. ¿Todas las empresas están para ganar dinero? ¿O todas las empresas están para generar oportunidades? ¿Ustedes qué piensan? Con toda confianza, si quieren, pueden comentarlo ahí en los comentarios, en el chat. Voy a seguir para al final dar un tiempo y ver los comentarios y compartir algunas reflexiones con la maestra. 2 preocupaciones: la persona, su dignidad, o la calidad del producto. A costa de todo y sobre las personas, no importa el producto, no las personas, o la dignidad de las personas con un producto que genere un buen servicio, según sea el producto. Los elementos importantes: 1, la confiabilidad o generar oportunidades. ¿Quiero ser confiable para el consumidor o quiero generar oportunidades para quien está dentro de mí? Son retos y no vamos a hablar de que ahorita uno es más importante que otro. Entonces, ¿para qué nos sirve la responsabilidad social? ¿Para qué nos sirve la responsabilidad social empresarial? Primero, incremento en la participación en el mercado. Nos movemos, nos damos a conocer, nos ven. Hay gente que anda buscando talentos o cazando talentos en las redes, o quizá ve un producto, o incluso estos bazares que a veces se ponen en localidades o ciudades pequeñas como para dar a conocer su producto. Hay gente que va a observar, ver, etcétera.
y va proyectando, ¿no? No solamente en Shark Tank, ¿no? Donde aquí los empresarios, pues, que le pueden invertir son los únicos que van captando esos talentos. Son muy pocos los que realmente, pero también hay gente que sí me ha tocado conocer que va y busca esos talentos en estos pequeños lugares, como los visores a nivel del fútbol o de ciertos deportes, pues van, ¿no?, a esas comunidades, a esos lugares donde pueden encontrar ciertos talentos. Aunque obviamente necesitan de un aliado, ¿no? Necesitan de alguien que les impulse, que les genere también un poco de ayuda o soporte, ¿no? Un buen padrino, diría alguien. Mejoramiento de la cultura organizacional, capacidad de atraer el mejor talento humano, como hablamos hace un momento, incrementar el valor de la empresa. Obviamente, conozco personas que generan empresas, hacen empresas y las venden. Es como su misión de vida. Van generando, hacen una, la venden, la posicionan y van buscando otras. Y tienen, obviamente, en esta cuestión económica, el dinero en movimiento constante y generan una estabilidad, ¿no? Hay gente que no, también no se le da esto, hay gente que tiene su negocio, lo mantiene y lo conserva, ¿no? El mejoramiento de la comunicación, perdón, interna y externa, y la confiabilidad y respaldo de los mercados financieros. No sé si alguien ha tenido oportunidad de ver esta serie que se llama La Casa de Papel, ¿no? Quizá algunos sí. Yo hace poco, más o menos hace un mes, una semana que me dio COVID, y pues pude verla, nunca la había visto, me la habían recomendado varias veces y terminarla porque también pues tuve tiempo. Y hay algo que me llamó la atención en este punto, en el 6, donde dice la confiabilidad y respaldo de mercados. No voy a hacer el spoiler, pero obviamente cómo la imagen del oro en cierta figura genera una estabilidad mundial en torno a los mercados. Y al final la pregunta es, eso no es el oro, ¿no? Pero el hecho es de que estaba ahí. El no tenerlo o saber que lo habían robado generaba una inestabilidad. Fíjense, y todo esto pues es a través de lo que ven los demás, de lo que están invirtiendo y las inversiones que tiene el país también hacia afuera, ¿no? Cómo se genera una inestabilidad, una tensión, ¿no? Cómo hay ciertos rumores en torno, pero cuando lo ven, se genera cierta tranquilidad. Y se solucionan muchas cosas, no todo, pero bueno, hasta ahí me quedo. ¿Para qué nos sirve la responsabilidad social, ¿no? Siguiendo en este tema, obviamente, pues hablamos de compromisos. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de estos, quizá puede haber algún otro, pero estos son los más importantes en torno a la responsabilidad social, desde una perspectiva o análisis que he hecho tanto un servidor como con ciertos amigos que están directamente en empresas? ¿Cuál de estos valores crees tú, que estás escuchando, que sea el más importante en una empresa? Hay gente que dice por la honestidad, hay otros que dicen el respeto, hay otro que dice la lealtad, la tolerancia, la ética, la responsabilidad. ¿Cuál crees que es el valor más importante? Y obviamente todo esto gira en torno a la persona que está en la empresa y a la persona que mueve la responsabilidad social como una identidad y como una proyección hacia afuera. La clave dentro de esto es ser bueno, responsable, pero también parecerlo, hacerlo visible. No solamente sí, soy bueno y ahí es cuando la vela debajo, no. Hay que sacar la vela, que se vea, ¿no? Tú eres luz, ponla sobre la mesa para que ilumine a otros, ¿no? Hacerlo visible. Hay gente que hace muchas cosas buenas y dice, bueno, pues que esto no se entere ahí, pero en temas de responsabilidad social empresarial sí hay que anunciar lo bueno. Me gustó mucho este comercial de Coca-Cola que salió hace tiempo, que decía, por una bomba que se tira en el mundo hay más de 1000 caricias a diario, ¿no? O cada minuto, no recuerdo el tiempo, pero hay más cosas buenas que se hacen. El tema es que no se proyectan, no se difunden o no se conocen. ¿Quiénes? Y esto tiene una variación, ya tiene una antigüedad de 2 años y obviamente cada año va variando. La maestra pues obviamente tiene más experiencia en estos temas porque ha trabajado directamente en alguna de estas empresas, pero aquí pues, vemos cómo se están posicionando, ¿no? Sobre cuántas empresas y sobre en ciertos indicadores muy concretos que van midiendo el sentido de responsabilidad. Esta imagen obviamente para uno como consumidor le genera un cierto respaldo, una cierta confianza, pero incluso en temas de cuestionamiento, de pensamiento crítico, hay que ver quiénes son los indicadores, en base a qué, con quiénes lo proyecta, con quiénes lo ha acordado, son alcanzables a todas las empresas o solamente a las más consolidadas. Y esto también nos va dando un margen que tenemos que aspirar a cosas grandes, pero que también tenemos que ver la realidad, ¿no? Cómo empezaron estas empresas.
cuál era la visión, ¿no? Por ejemplo, Grupo Bimbo, ¿no? La maestra una vez nos compartía, la maestra Zaira, que pues la visión era que en todas las tienditas de México hubiera un pan Bimbo, ¿no? Un pan blanco. Y lo logró, ¿no? Pero tenía esa visión y empezó cosas concretas, pequeñas, en lugares y con acciones a un corto plazo. Pero tenía la visión bien puesta y lo logró. Y no solamente en México, sino ahora se ha extendido a Latinoamérica, Sudamérica y creo que otros países también en Europa. Bueno, ya para ir un poco cerrando, para dar tiempo un poquito a la interacción, tanto con la maestra, con sus comentarios que han puesto por ahí, algunas empresas que ustedes pueden identificar aquí, esto obviamente en el estado de Jalisco, para quienes nos escuchan, pero hay empresas que también se pasan, que van a otras ciudades, a otros estados. Perdón. Esto lo vamos a dejar para la siguiente, para profundizarlo un poco más, como tanto Bimbo como FEMSA tienen cosas muy concretas que hacen en bien de los demás y en favor de los necesitados o en favor del medio ambiente para llevar este sentido de responsabilidad social. Y llegamos a la última parte, los compromisos. ¿A qué nos compromete esta cultura de responsabilidad social? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Esto es importante, genera un pensamiento crítico sobre lo que vemos. No todo lo que se proyecta tiene una identidad sólida, o no todo lo que se proyecta es lo que es, o lo que me están transmitiendo. Que no nos pase lo que esta imagen, ¿no? de este personaje, se me fue el nombre, pero que se veía su reflejo, la belleza de su reflejo. ¿Narciso, maestro? Perdón. Narciso, exactamente. Este personaje griego dentro de la mitología griega, donde veía el reflejo de su belleza en el río, pero no vio la belleza de esta chica que se acerca, que se llama Ecos, y que obviamente pues es una chica bella que lo buscaba él también por su belleza, pero solamente se quedó en su imagen, en sí mismo. Toda identidad o todo sentido de responsabilidad social siempre es una proyección hacia el otro, y con el otro se enriquece, crece o mejora, o incluso cambia perspectiva, ¿no? Y no esperarnos, ¿no? No esperarnos a que la responsabilidad social sea cuando llega a la empresa. Puedo ser responsable. Este ejemplo me lo ponía un amigo que trabaja en una empresa y que decía, mira, es muy sencillo, como cuando éramos niños, antes sobre todo que salíamos a las calles y jugábamos fútbol en la calle, para los que nos gusta el fútbol, pues rompía el cristal. ¿Cómo podemos hablar de un sentido de responsabilidad social empresarial en torno a este ejemplo de que cuando alguien pateaba un balón en la calle y rompía el cristal de la vecina, ¿no? Y a veces era la vecina más incómoda, ¿no? O más regañona. Es no solamente córrele, o no solamente que se haga el responsable el que pateó, es, ok, vamos con él y hacemos equipo. No es decir, no es mi problema, porque es muy sencillo decir, pues, que lo arreglen, ¿no? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo salgo? Y esto obviamente requiere un esfuerzo. No voy a ser responsable del otro, pero sumamos como equipo. Y este sentido de solidaridad hace que el trabajo en equipo se fortalezca. Obviamente, y como humanos siempre va a haber diferencias. Y a veces unas son muy notables y a veces otras son tóxicas, como se dice por ahí, o para no vivir. Pero este trabajo en equipo de responder juntos va consolidando lo que es la identidad dentro de la empresa. Bien, apostarle obviamente, con este texto que Leonardo DiCaprio rescató unas palabras de esta exhortación, Laudato Si, y que las mencionó ante las Naciones Unidas, de cómo cuidar la casa común, ¿no? La casa común que es la tierra. Y obviamente aquí hay unos puntos de los que ya hemos hablado antes, como establecer una sana presión sobre el poder económico social, la responsabilidad social como consumidores, resumir el consumismo y salir, es importante salir de sí mismo hacia el otro. Reconocer a todas las criaturas, hablando de animales, de los seres vivos, por su propio valor. Esto es importante, ¿no? Luego podemos hablar incluso de jerarquías de valores. Compromisos, una responsabilidad social mental preventiva, cuidar mucho los estímulos, la emoción, que es la energía en movimiento, ¿no? Que hay cada vez más estímulos hacia el consumo y más estímulos como a despertar quién vive y quién no vive la responsabilidad social. Y obviamente esto se vuelve una competencia que puede ser leal o desleal, ¿no? O puede ser, como dicen, en el amor y en la guerra todo se vale, ahora que lamentablemente hay países como muy conflictuados y que están interviniendo otros, pues estamos así como al filo, ¿no? del estallamiento de una guerra, y que a lo mejor uno puede decir, pues a mí eso que me afecta, ¿no? Es hasta Rusia, ¿no? Pues sí, el vecino se está metiendo ahí,
hay intereses y están generando como estos diálogos o moviendo estos estímulos que nosotros como ciudadanos pues nos ponen alerta. No todo lo nuevo es bueno, ¿no? Y con esto quiero concluir, pero vamos a abrir el espacio, y esto es muy importante, a sus dudas e inquietudes en torno a lo que hemos hablado el día de hoy. Maestra Zaira, muchas gracias, y no sé si hay algún comentario en torno a las preguntas que se han hecho ahí en el muro de comentarios. Sí, maestro. De hecho, cabe hacer la aclaración y felicitar a los muchachos, estuvieron muy activos en el chat, con puntos de vista de cada uno, y preguntan, cuando estaba hablando de las empresas, preguntan que Nokia era una empresa brillante y que qué había pasado con ella. El compañero Guillermo pone que fue una empresa brillante, pero se estancó y no pudo crecer y pues quebró. Pero quiero hacer una pequeña aclaración aquí. No es que Nokia haya quebrado, sino que simplemente por cuestiones de su modelo de negocio, la compró Microsoft y ese fue el fracaso que tuvo Nokia. Nokia sigue viva, sigue innovando, pero no ha logrado recuperar ese nivel o ese lugar en el mundo de la tecnología, al menos visible, como puede ser un teléfono celular, que tenía, pues, quizá a principios de los 90, ¿no? O principios de los 2000. Pero nomás digo, quería hacer esa aclaración de que no tiene nada que ver con responsabilidad social, pero Nokia todavía existe. Era todo. Claro, muy bien. Sí, y estar atento con las fake news, ¿no? Sí, es que es muy común porque como ya no la vemos, o sea, ya no vemos teléfonos, pues pensamos que la empresa no existe, pero muchos de los componentes que utilizan todas las marcas de teléfonos, todas las hace Nokia. Por ejemplo, las baterías, la gran mayoría de los teléfonos Android, desde Samsung hasta HTC, Xiaomi, todos esos utilizan baterías hechas por Nokia. Entonces Nokia sigue ahí, pero ya no hace aparatos o ya no hace, pues sí, aparatos que podamos ver publicidad y eso, sino que está más enfocada a componentes como Toshiba, por ejemplo, es otra de las marcas que también ahí sigue, pero cambiaron su modelo de negocio. Sí, ahí aplica otra. Le voy a pasar algunos comentarios, maestro. Por ejemplo, cuando estaba hablando que si esto precisamente que está en la pantalla, que si era la identidad o la imagen, Keila comenta que la imagen es una parte importante en una empresa, aunque va con la mano o de la mano de las personas. Un ejemplo muy claro, dice ella, son Bimbo y FEMSA, en donde Bimbo se basa en la ayuda con el medio ambiente y FEMSA con Coca-Cola maneja más a las personas. Dice, se anuncian con emociones, al igual que se maneja con el medio ambiente por medio de los famosos envases retornables. Incluso se hizo famoso el helado Coca-Cola de la Navidad, ¿no? Hace unos años. Así es. El tema de los ositos, ¿no? De los polares. Sí. También era un tema que pues nos generaba cierta empatía, ¿no? Y también nos generaba, como siempre en torno a esas fechas, suele darse como en general de la población, como este entorno de solidaridad, de compartir, ¿no? De convivir con los amigos, con la familia, con los seres queridos, etcétera. Y proyectar una imagen muy interesante, ¿no? Y rescatar como esos valores esenciales de familia. Lo que pasa es que con Coca-Cola pasa un fenómeno muy particular. Al ser una empresa que no contribuye a la vida sana. Qué bueno, dime. Sí, y ahora que cada día comienza a tener más y más relevancia la salud y más después del COVID. Órale, pero esto hermano, Coca-Cola, ¿quieres que te como vea buena mañana a qué empresa hora? innovadora, pues lo detectó desde
yo creo que todavía no Órale, existía la Menate. influenza H1N1 cuando ya Coca-Cola hacía esto, ¿no? Entonces, al no poderse Órale, enfocar Jess. en destacar las fortalezas del Perfecto, producto gracias, porque no hermano. las tiene, se enfocó en Va que va. los valores de la Sí, empresa, oye, ¿con que cuánto me son la voy? unidad, la no discriminación, la unión familiar y Y la estos momentos. factura. Por eso son tan Bueno, y ya emotivos está, cuídate. casi siempre los anuncios Gracias, de Kiki, cuídate, Coca-Cola. bye. Así es. Adelante, maestra. Karina Fuentes dice, en general las empresas se concretan, a ganar dinero. Son muy pocas las empresas que se preocupan por generar ganancias para un bien de la sociedad. Sí, obviamente aquí la competencia es muy grande y el posicionamiento también, y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio es, pues no solamente son las buenas intenciones, sino las acciones, y al hablar de responsabilidad social, sí, ganas tú, ganamos nosotros, cada quien según su proyección o su actividad en la empresa, pero es un proyectar incluso al mismo personal, ¿no? No sé la experiencia también, maestra, que usted ha tenido. En algunas empresas esto ayuda mucho. Sí, lo que pasa es que se utilizan términos en el ambiente de negocios que pueden sonar muy similares. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el fin primordial de cualquier empresa? Digamos, empresa comercial o industrial. El principal objetivo que tienen de manera muy general, o sea, para el emprendedor, pues es ganar dinero. Pero el tratar bien a los empleados, el tener unos valores fuertes, el ser una empresa ética y obviamente socialmente responsable, lo único que hace es que incrementa la probabilidad de que esos ingresos o ese dinero crezca de manera más orgánica y más fácil. Entonces, podemos confundir los términos, pero el hecho de que las empresas, su único objetivo sea ganar dinero, no está mal, porque el querer ganar más dinero o hacer más dinero las hace cada vez mejores empresas. Entonces, aquí hay que marcar mucho esta diferencia. Justo por eso les decía, es un equilibrio, ¿no? No es que esté mal, pero hay que ver los enfoques y también los servicios que ofrece, ¿no? Así es. Muy bien. Araceli dice que la integridad, porque abarca muchos valores en uno. Y sí lo dejé este comentario porque me parece que al hablar de integridad, usted me podrá corregir, pues como el concepto lo dice, ¿no? Integra pues todos los demás valores, pero al mismo tiempo. Sí, incluso no sé si ustedes han escuchado, hay un conferencista colombiano de padre japonés que se llama Yoko Kenji, y él decía que la mayoría de las personas podemos ser honestas, pero hay muy pocas personas íntegras. ¿Qué quiere decir? Reconocemos dónde hay algo que no nos corresponde o que no es nuestro, y que en la mayoría, como en general, hay una buena respuesta. Obviamente no en todos, pero la integridad es como hacer lo correcto, aún incluso que nadie me esté viendo. Eso ahí donde tú dices, aquí nadie me ve, aquí sí, en lo oscurito, debajo de la mesa, lo que sea aquí, ¿no? Es lo correcto. Y ahí es donde estás con tu conciencia. Por eso hablamos de identidad. Así es, maestro. Así es. Dice José Iván Córdoba, ¿la responsabilidad social empresarial va a evolucionar y en qué aspecto? Pues tiene que evolucionar, como decía Morín, Edgar. Tiene que irse adaptando a los contextos. Y obviamente no podemos hablar de una empresa que se inició en los 80s, en los 70s, con una proyección, con una imagen muy particular, según el ambiente, las personas, ¿no? Los pantalones acampanados, los peinados, etcétera. Algo que ahora es incluso mucho más digital, que en ocasiones usa pocas, no siempre se enfoca en las personas o va combinando imágenes animadas con personas, pero te digo que tiene que ir evolucionando, ¿no? Aquí no sé, y quizá la pregunta, y la reboto un poco, maestra, es ¿cuál podría ser el límite de la evolución o el crecimiento de la responsabilidad social?
Lo voy a juntar con una, no sé si alguien haya preguntado aquí, es que tengo muchas preguntas. No alcanzo a leerlas todas cuando ya ponen más, pero lo voy a unir con una pregunta de la clase anterior que tuvimos, sí, que habla de que si la responsabilidad debería ser obligatoria. Y tal vez por ahí vaya la inquietud de nuestro alumno. Claro. Y la respuesta es un tajante no. La responsabilidad jamás va a poder ser obligatoria, porque al momento en que se vuelve obligatoria, una, se vuelve materia de corrupción, y más en México, y dos, de hecho, por eso el Centro Mexicano para la Filantropía es el que, aunque ellos digan que no es una certificación, pero al dar este distintivo, reconocen que la empresa tiene las características socialmente responsables. Y es porque lo hacen porque quieren, es voluntario. O sea, al momento en que lo convertimos en obligatorio, o sea, por una ley, entran ya cuestiones, sobre todo cuando hablamos de dinero, en donde las empresas o los empresarios, porque a veces no es la empresa, sino quien lo dirige, se vuelve susceptible a este tipo de, pues de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, quien no paga impuestos, quien no contribuye al medio ambiente, quien no mejora su comunidad y un largo etcétera que son conceptos que abarcan la responsabilidad social. Justo, y obviamente el riesgo que correría es que se vuelva un negocio. Así es, así Quien es. Quien tiene más dinero, pues es más responsable. Así es. Y no tendría que ser así. Así es. Voy a dar entrada a 3 preguntas más. Y la primera la plantea Eleazar, que dice, ¿cuál es su opinión al respecto sobre la política de la responsabilidad social? ¿Debe ser labor y acción gubernamental y que solo el sector privado o empresarial se debe de preocupar en las condiciones laborales, salariales y en pagar sus impuestos? Pues no creo que dependa, y era un poco el punto inicial. Voy a dar una opinión primero y después voy a tratar de aterrizarlo en cuestiones concretas. No creo que solo dependa de un sector, y no creo que solamente sea para quien mueve económicamente ciertas empresas o ciertos negocios en un país o en una región. Creo que tiene que ser de todos porque al final de cuentas nos beneficiamos o nos afectamos que no exista una responsabilidad social. Hoy en día hay gobiernos, no voy a decir que todos, al menos en mi experiencia, donde sí me ha tocado ver ciertas acciones donde involucran a todo el personal. Incluso acciones concretas donde una vez al mes, todos un fin de semana, un sábado, se van a barrer ciertas zonas de la ciudad. Se van a pintar ciertas zonas, se involucran con cuestiones sociales. Uno podría decir, bueno, pues eso ya le pagan, ¿no?, a una persona que lo hace o están ahorrándose algo. Al final de cuentas, y el mundo que vivimos laboralmente es que si no hacemos algo, pues a lo mejor, y no nos pagan, a lo mejor no lo hacemos con el mismo gusto. Y la responsabilidad social no tiene que depender de un distintivo para ciertas empresas, sino también para instituciones públicas, también para escuelas, también para, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Empresas que son gubernamentales, también tienen que estarse involucrando o tienen que estar participando en acciones de responsabilidad social empresarial. Obviamente puede ser muy cómodo que digan, bueno, pues que los empresarios se involucren, ¿no? Es un trabajo en conjunto y yo creo que se benefician todos o todos deben de tener algún beneficio. Esta es un poco mi perspectiva y mi experiencia de lo que a mí me ha tocado ver en ciertos lugares, no voy a decir que todos, pero que sí hay acciones concretas donde se les involucra a los demás. Al inicio es un poco forzado, al inicio es un poco así de que pues tienes que hacerlo porque te lo pide el jefe o porque vamos todos del área o porque si no, después no vas a ser considerado para algo. Pero ya hay algo ahí, ¿no? No sé usted, maestra, su experiencia en torno a esta pregunta que se me hace muy interesante, ¿eh?
incluso es tema de una clase. Sí, completo, sí, ya cuando metemos políticas, sí. Yo creo que aplicaría aquí lo mismo de cuando, usted recordará, maestro, cuando entra a México la norma o los estándares de ISO 9000, 14000, etcétera. Sí. Los gobiernos es fecha, inclusive los partidos políticos, ya no nos vayamos a quien gobierna, sino el partido político, ninguno, a pesar de ser organizaciones, ninguna tiene la responsabilidad social o el distintivo, ni lo va a tener jamás, a menos de que en algún momento exista, y estoy hablando de un mundo guajiro, Sí. donde ningún militante de un partido sea corrupto, y yo creo que eso no ocurre en ninguna parte del mundo, no es algo exclusivo de México, también cabe hacer la aclaración. Entonces, cuando metemos aquí la política, hablamos de lo mismo que dije anteriormente. Ya metemos que puede llegar a ser algo obligatorio, y al ser obligatorio deja de ser una responsabilidad social para convertirse precisamente en una obligación. Entonces, creo yo que en cuanto a eso está muy claro. Y en cuanto a las condiciones laborales y salariales, en mi muy personal criterio sobre este aspecto que tiene que ver con la economía de los países, mientras siga existiendo gobiernos que pongan un mínimo del salario, o sea, un salario mínimo, los salarios van a seguir siendo bajos. Si alguien, por ejemplo, tú, Eleazar, que tienes esta duda, investigas un poco en Google, busca si Suiza, si Finlandia, si Suecia, Noruega, tienen salarios mínimos, no tienen. Y son los países que menos pobreza generan. Si tú te vas, vámonos al mismo Europa, si tú te vas a Inglaterra, a España, a Italia, aquí en América, si te vas a Estados Unidos y Canadá, tienen salario mínimo, aunque es por hora, es diferente a México, pero a final de cuentas son países donde abunda la pobreza. Es una pobreza muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero a final de cuentas es una pobreza. Entonces, el día que liberen la economía y los mercados, los gobiernos, en ese momento va a ser muy dura la cuesta de acostumbrarnos, pero en el momento en que se libera el mercado, tanto las empresas se vuelven más libres para contratar a la persona más idónea para su puesto, y los trabajadores nos volvemos más libres de elegir en dónde trabajar. No nos atenemos a un pues es que este fue el único trabajo que conseguí, pues, o sea, lo que me paguen, ¿sí? Porque se abre mucho las oportunidades. Es un concepto muy complejo para comprender cuando no se estudia economía, y lo estoy diciendo por experiencia, yo no soy economista, pero digo, me gusta mucho la filosofía de Adam Smith, y de muchos neoliberales del siglo XX, como Hayek, como Polanyi, que es el que le mete este contexto social a la economía, Mises y muchos otros que pueden buscar en internet. Ok. Muy bien. ESR y RSE es lo mismo. Responsabilidad social empresarial, ESR, no. Es Empresa exactamente socialmente lo mismo, nomás que está al revés. ESR es una empresa socialmente responsable, por eso dan el distintivo, y RSE es responsabilidad social empresarial. También existe la RSC, que es responsabilidad social corporativa, y es exactamente lo mismo. Exactamente. Ok, vámonos con la última, maestro. Muy bien. A ver, espérame porque ya se me perdió. Sí, no pasa nada.
Mira, aquí está una pregunta interesante que plantea Gloria. Dice, lo que comentan en clase sobre la empresa de Coca-Cola, ¿por qué tiene ya su distintivo ESR? No entendí, o sea, de lo que O sea, ¿por qué la comentamos. Coca-Cola, si lo que comentamos es que no es un Ah, ya. producto sano, ¿por qué tiene el distintivo de empresa socialmente responsable? Sí, digo, ahí yo creo que usted lo comentó hace un momento muy bien, ¿no? A pesar de no tener un producto sano, lo suple con actividades o conciencia socialmente responsable. No sé si fue lo que expresó hace un momento, pero luego me fui a su respuesta. Sí, es que, por ejemplo, uno de los requisitos para ser empresa o para recibir el distintivo es que, por ejemplo, las empresas que son productoras no fabriquen pues, productos de tabaco, valga la redundancia, productos de tabaco, de alcohol. Sin embargo, eso no significa que no puedan ser socialmente responsables. Grupo Modelo es una de los, es la segunda empresa más socialmente responsable en México y sin embargo jamás va a poder obtener el distintivo que da el CEMEFI. ¿Por qué Coca-Cola, tanto FEMSA como Arca Continental, ambas tienen el distintivo? Porque el producto dañino, que es la Coca-Cola, no hace el mismo daño que el alcohol o el tabaco. Y número dos, son empresas que sí generan un impacto en su comunidad, aparte de que usan mucho el reciclaje, no solamente del envase, sino el tratamiento de aguas y las energías limpias. Entre otras muchas, ¿eh? Son las empresas que, FEMSA, por ejemplo, es la empresa que mejor sueldos paga en todo México. Entonces, inclusive más que Bimbo, aunque Bimbo es la empresa socialmente responsable por excelencia en México. Entonces, aún así, FEMSA tiene mejores sueldos. Entonces, ahí habría que analizar cada caso y yo creo que cada caso se nos pudiera ir una clase. Y aparte lo dice con experiencia, con voz de conocimiento, ¿no? Sí, maestro, es que pues yo siempre he sido muy curiosa y me llama Claro. la atención cuando yo supe, por ejemplo, que Grupo Modelo era la segunda empresa más socialmente responsable, pero que no tenía el distintivo, pues me metí al CEMEFI a investigar y hasta me hice amiga de la directora, porque Ah, pregúntele y pregúntele cosas, sí. o sea, ella fue la que me ha explicado todo esto. Ya a partir del próximo tetramestre ya empiezo mi maestría sobre esto, precisamente. Excelente. No, Bueno, voy yo a creo, ver. maestra, si le parece muy bien, que en la siguiente clase usted retome muchos ejemplos y experiencias en torno a lo que ha vivido, que a lo Sí, mejor a los alumnos es como una propuesta, les ayude a aterrizar como toda esta experiencia y conocimiento en cosas muy concretas. Y que sí, justo estas preguntas que le está tocando leer, no solamente desde la experiencia, sino del conocimiento sobre la misma responsabilidad, los procesos de inversión, de economía, que se puedan aterrizar en algo que sí funcione, es decir, no irnos por esos falsos mitos o noticias de que el dinero es malo en sí, ¿no? En una así empresa. es. Eso es algo que tenemos que quitarnos del chip como buenos mexicanos de esa victimización que tenemos de, ¿cómo se llama? De que somos, producto de una conquista donde nos masacraron. Yo creo que es mucha parte de esto. No por nada, los grandes empresarios, hablemos de Carlos Slim, hablemos de don Lorenzo Servitje, en paz descanse, Ujú. hablemos de Germán Larrea, este señor Ajá. de Jalisco que acaba de fallecer hace como 2 Ah, semanas. no. No recuerdo su nombre, todos ellos Ujú. son o gente que migró a México o gente hijos, o sea, segunda generación de migrantes. Entonces ahí
yo creo que si nos ponemos a analizar cada uno de los casos, la mayoría, me atrevo a decir, que son hijos o nietos de inmigrantes. Y es porque traen otro chip. Muchos son refugiados españoles durante la Guerra Civil Española, otros son nietos de judíos que huyeron en la Segunda Guerra Mundial, pero todos traen este chip muy diferente. Carlos Saldín, por ejemplo, es uno de esos. Él es hijo de un migrante libanés. Entonces, ellos traen otra mentalidad y yo creo que es momento de que las nuevas generaciones vayan quitándose ese chip de victimismo que tenemos tan arraigado aquí en nuestro país. Y sí, con todo gusto, si los muchachos están de acuerdo, en la siguiente clase abordamos ejemplos y redondeamos un poquito más el concepto de lo que implica para la empresa. Perfecto, muy bien. Muy bien, bueno, maestra. Pues le agradezco mucho, maestro. Muchas gracias, muchachos. Gracias a todos. Que tengan una bonita noche. Sí, que descansen y nos vemos en la próxima. Creo que hay otra sesión. Sí, dentro de 3 semanas. Son 3 semanas. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra. Gracias, a todos maestro. por escuchar. Cuídense mucho.